y de estudios legislativos y prácticas parlamentarias. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Ulloa Guzmán, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Con fundamento en el artículo 95 del Reglamento General del Poder Legislativo, le solicito se autorice dar lectura a una síntesis de la presente iniciativa, dado que se encuentra en la Gaceta de este día. Adelante, diputado, con gusto. El que suscribe, diputado Raúl Ulloa Guzmán, integrante de la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción primera, y 98, fracción segunda de su reglamento general, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular al tenor de la siguiente exposición de motivos. Zacatecas ha demostrado ser una entidad que se ha comprometido en la creación, fortalecimiento y la aplicación eficaz de los sistemas nacional y estatal en materia de anticorrupción, dado que principalmente desde este Poder Legislativo es donde se han hecho las modificaciones y adecuaciones correspondientes al marco jurídico en la entidad y que se mantiene en una constante atención en la implementación de dicha normatividad con la finalidad de realizar las modificaciones necesarias para asegurar la prevención y erradicación de los actos de presunta corrupción. Es así que desde el mes de mayo del 2015, en que se publican las reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del combate a la corrupción y se inicia la creación y la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y el surgimiento de los correspondientes a cada estado del país, siendo este el inicio de un proceso de adecuación, homologación y creación de las disposiciones que hoy componen los sistemas nacional y estatal, por lo que en 2016 entra en vigor la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley General de Responsabilidades, en donde así como los diversos procedimientos y acciones encaminados al cumplimiento o vigencia de los principios y objetivos de los mismos. En lo que corresponde a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es la regulación que tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que corresponden a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación mediante acciones como el establecimiento de los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos, establecer las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto, establecer las sanciones por la comisión de faltas particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto, la determinación de mecanismos para prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, así como la creación de las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. Bajo esta tesitura, y una vez que se ha analizado la implementación y aplicación del contenido de dicha legislación de carácter general, se tiene que la defensa de las y los servidores públicos en los procedimientos de responsabilidad administrativa se ha llevado al escenario de los extremos garantistas, como deben ser todos los procedimientos de impartición de justicia. En este caso, para las y los ciudadanos que desempeñan o han sufrido o han sido funcionarios sujetos a procedimiento, por lo que, tal como lo determinan los principios constitucionales, tienen el derecho de ser asistidos por un defensor público. Ello radica en el sentido de que los principios de debido proceso, de audiencia y, en general, las garantías procesales que se prevén en el derecho penal, también los contiene el derecho administrativo disciplinario, de conformidad con lo ya dictado según la jurisprudencia marcada al rubro con el número 174488 y que fuera emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que al rubro indica derecho administrativo sancionador,
para la construcción de sus propios principios constitucionales, es válido acudir de manera prudente a las técnicas garantistas del derecho penal, en tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. El sistema jurídico mexicano, particularmente en lo que respecta a los procedimientos que tienen en carácter jurisdiccional y que por lo tanto se siguen ante alguna autoridad que posee el carácter de juzgador, posee una serie de principios básicos, los cuales deben de mantenerse vigentes para la correcta aplicación de la norma y por lo tanto deben observarse por todas las partes, principalmente por quienes poseen el carácter de autoridad, y para el caso del presente instrumento legislativo nos referimos al numeral 20 del Código Político Fundamental en su apartado A, fracción octava, que a la letra indica: tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado al cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá el derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Dado lo anterior, y al ser una disposición de carácter constitucional, es una realidad que la persona a quien se inicia un proceso respecto a alguna falta administrativa, ya sea grave o no, debe gozar de dicho principio. Por lo tanto, posee el derecho a que se le nombre un defensor de oficio, desde el instante en que se ha llamado a la comparecencia ante la autoridad. En el caso del derecho administrativo disciplinario, el servidor público tendrá a un defensor de oficio desde el momento en que se inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa y durante el transcurso de la instrucción, ya sea ante la Secretaría de la Función Pública o ante el órgano interno de control correspondiente, así como lo indica el artículo 208, fracción segunda, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que a la letra indica: en el caso de que la autoridad substanciadora admita el informe de presunta responsabilidad administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se le llevará a cabo. Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar, de declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable, de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia, y que de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio. Esta propuesta encuentra su sentido en tener procedimientos ciertos, confiables y que cumplan con los principios y características plasmadas en la Carta Magna, para que puedan llevarse a cabo y, en su caso, estar en condición de fincar o no las sanciones según las responsabilidades a que sean acreedores quienes se encuentren en dichos supuestos. Dado que en caso contrario, de no respetarse dichas garantías, los procedimientos estarían en riesgo de anularse por no respetar dichos preceptos y que en su caso la o el responsable sean liberados de la misma, circunstancia que por ningún motivo podemos permitir. No debe abrirse la puerta a generar más impunidad por cuestiones procedimentales mal atendidas. Es por ello que esta iniciativa pretende no más corrupción y no más impunidad. El derecho humano a una defensa adecuada es sin duda un estandarte garantista en cualquier sistema de imputabilidad, por lo que es necesario el nombramiento de los defensores de oficio, pues en caso contrario podría ser un agravio formulado por el servidor público o particular imputado por una falta administrativa, pues estarían violentando sus derechos humanos, lo que se equipararía en términos fácticos a una gran impunidad. En el mismo orden de ideas, dentro de los entes públicos que prestan patrocinio gratuito en ciertas materias, se encuentra el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones. En razón de lo anterior y ante la necesidad de contar con defensores de oficio en materia administrativa,
es necesario dotar al Instituto de la Defensoría Pública de atribuciones en materia administrativa para poner a disposición de los servidores públicos y particulares sujetos a algún procedimiento el servicio de patrocinio legal gratuito a través de un defensor de oficio que salvaguarde el derecho a una óptima defensa legal, garantizando con ello el derecho a la justicia y a la defensa en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea Popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforma la fracción tercera del artículo 2, se adiciona el primer párrafo del artículo 4, se adiciona una fracción cuarta, recorriendo las demás en su orden del artículo 14, y se adiciona con un artículo 38 bis, todos de la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. En el artículo 2, en su fracción tercera, donde define defensor público, al servidor público del instituto que tiene a su cargo la defensa técnica y adecuada de imputados en materia penal y adolescentes en conflicto con la ley penal, así como la defensa en materia administrativa para aquellos servidores públicos y particulares sujetos a procedimiento de responsabilidad administrativa. Artículo 4. El Servicio de Defensoría Pública tiene como finalidad garantizar el derecho a la defensa en las materias administrativa, penal y la protección del interés de los adolescentes en conflicto con la ley penal, así como el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en asuntos del orden familiar, civil, mercantil y laboral en los términos que establece la presente ley. Artículo 14. El Instituto tendrá las siguientes facultades y atribuciones. La fracción sexta diría: defender jurídicamente en materia administrativa al servidor público o particular que lo solicite, en el supuesto de que enfrente un procedimiento de responsabilidad administrativa que se tramite ante las autoridades substanciadoras de la Secretaría de la Función Pública o ante los órganos internos de control, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y 7, las demás que establezcan la presente ley en el Estatuto Orgánico y otras disposiciones legales aplicables. El artículo 38 bis quedaría: los defensores públicos en materia administrativa tendrán las siguientes obligaciones. 1. Asumir y ejercer la defensa de los servidores públicos o particulares vinculados a faltas administrativas desde que les sea asignado por el Instituto. 2. Procurar en todo momento el derecho de defensa, velando porque el servidor público conozca los derechos que establecen las constituciones federales y local, así como las leyes que de ellas emanen. 3. Interponer los incidentes y recursos que procedan conforme a derecho, que resulte una eficaz defensa. 4. Representar y defender ante las autoridades competentes los intereses y los derechos jurídicos de los representados, a cuyo efecto harán valer acciones, opondrán excepciones o defensas. 5. Vigilar el respeto a las garantías individuales de sus representados y formular las demandas de amparo respectivas cuando las garantías individuales se estimen violadas. 6. Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones y de las disposiciones legales aplicables. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado. Segundo, se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto. Zacatecas, 17 de junio del 2019. Atentamente, diputado Raúl Ulloa Guzmán. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, señor diputado. Si me permite suscribir su iniciativa, Rodríguez Márquez Susana. Con gusto, diputada. En los mismos términos, Alma Dávila. En los mismos términos, Navidad Rayas. Menchaca Medrano. Javier Calzada, por favor. Muñoz González Roxana. Con gusto, diputada. Gracias, señor diputado.